Reporte 100. Es el periodista de Animal Político, Cédric Raziel, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono desde la Ciudad de México. Cédric, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Me da gusto saludarte también. Entonces ya Margarita Zavala es casi seguro que tenga su partido político, Cédric. Sí, la verdad, ayer fue un antecedente muy importante el que sentó la Comisión de Prerrogativas. Esto existe una muy clarificante exposición. El tema es ver si hoy se confirma este anteproyecto que se aprobó ayer. Hoy el Consejo General del INE sesiona a la 1:00 p.m, hora aquí de la Ciudad de México. Y lo que nos dicen también nuestras fuentes del INE es que sí va así la votación del INE. Sí. Te platico más de lo que pasó con estos partidos. Las organizaciones tienen que cumplir varios requisitos para convertirse en partidos, para que el INE les dé registro. Y lo que pasó principalmente con el tema de redes sociales que dirige el yerno del Bester Gordillo, Fernando González, y Fuerza Social por México, que está muy vinculada a la CATEM de Pedro Aces, es que el INE encontró que varias de sus asambleas estatales, las que tienen que cumplir, que tienen que organizar para ganar el registro, entre otras cosas, varias de estas asambleas estuvieron financiadas en gran parte con dinero cuyo origen no pudieron probar estas organizaciones, sí, ¿no? Entonces, es decir, reportaron que alguien les donó transporte para sus simpatizantes, que alguien les donó el lugar donde hicieron la asamblea, pero no dijeron quién. Y esto para el INE es inadmisible. Esto puede constituir financiamiento ilícito. Claro. Entonces, el INE probó un criterio que es el que, si se mantiene, lo que puede sentar un precedente. El criterio es: si una asamblea se financió en más de 20% con fondos no identificados, esa asamblea la anulamos. Claro. Y también anulamos las afiliaciones que se hayan realizado de simpatizantes en esa asamblea. Entonces, esto fue lo que al final de cuentas terminó por echar atrás, digamos, el registro de estos dos partidos. Redes sociales les contaron 9 asambleas, quedó en 13 asambleas de 20 que tienen que tener, y Fuerza Social por México les contaron asambleas, pero principalmente le quitaron como 20,000 simpatizantes o afiliados. Entonces, por esto no cumplieron con los requisitos mínimos para el registro. Si esto se mantiene, insisto, se va a sentar un precedente. Varios de los consejeros ayer de la Comisión de Prerrogativas, precisamente lo que dijeron es que la autoridad electoral debe ser severa en vigilar cómo se constituye un partido. Es decir, si desde la Constitución misma, si todavía iniciando partido, una organización comienza, digamos, con esas prácticas de financiamiento ilícito y la autoridad deja que esto pase, o sea, imagínate, es la pregunta. ¿Qué va a pasar después, no? Exacto, imagínate cómo será después. Es lo que ayer dieron a entender en los posicionamientos los consejeros y también las consejeras. Y en el caso de México Libre y de Encuentro Solidario, ellos sí integraron sus asambleas justificando claramente el origen de los recursos y también justificando claramente a sus simpatizantes, porque entiendo que a las dos agrupaciones políticas vinculadas con el CENTE, en este caso las redes sociales progresistas del Bester Gordillo y Grupo Social Promotor, también conformada por maestros del CENTE, les niegan también el registro como partidos políticos porque utilizaron a afiliados del CENTE, que está impedido por la ley, que no pueden utilizar a organizaciones gremiales para conformar partidos políticos. En el caso de México Libre y Encuentro Solidario, ¿sí demostraron haber hecho las cosas bien? Sí, tienes toda razón. Mira, en el caso de Grupo Social Promotor de México, sí,
Juan Carlos, sí, tiene razón. La razón por la que no avanzó, digamos, su registro, o sea, reserva de que se confirme en el Consejo General, es la gran cantidad de agremiados del CENTE que encontraron en la estructura misma del partido, digamos, de organización. O sea, encontraron que 500, es decir, una numerosa cantidad de personas del CENTE participaron como presidentes de asamblea, como auxiliares de la organización, como secretarios, como delegados del partido, y también que gran parte de las finanzas de esa organización provino de donaciones de agremiados del CENTE. Entonces, también para la Comisión de Prerrogativas esto es una muestra de afiliación corporativa, o al menos de cuán determinante es la participación del sindicato en este partido. Sí. El caso que me preguntas de México Libre y Encuentro Social, todos los partidos fueron multados, Bueno, estas organizaciones, vamos a usar el término correcto. Todos fueron multados, o sea, todos cometieron irregularidades, pero en el caso de Encuentro Solidario, que es la resurrección del PES y de México Libre, no fueron tan graves. Sí. Es lo que quizá debemos tener muy claro, que no fueron tan graves como para impedir que se les dé registro. En México Libre el principal problema que hubo, que fue una sanción muy fuerte que les pusieron, fue porque muchas de sus donaciones, el 7% de sus ingresos, que fue más de $1 millón, las hicieron utilizando, no sé si conocen esta terminal Clip que se usa para cobrar en varios establecimientos, que es como una terminal de tarjeta de crédito y de débito que se vincula al teléfono. Entonces esa la usó México Libre para cobrar, digamos, donaciones, pero pues eso, fue la única organización que hizo esto, y el uso del CLIP no está todavía reglamentado, digamos, por el INE, y lo que pasa con esta terminal es que no permite guardar el número de la tarjeta ni el nombre del titular. Entonces el INE no puede saber si esa persona es dueña de esa tarjeta, y entonces por eso calificó esta recepción de donaciones como de origen desconocido. Sí. Pero fue la más grave, digamos, de las irregularidades de México Libre, y todo parece, y Encuentro Social no hay gran problema tampoco. Encuentro Solidario, perdón. Ahora, Cédric Raziel, periodista de Animal Político, una vez que estas agrupaciones políticas evolucionen a partidos políticos, van a recibir financiamiento público. Bueno, ya como agrupaciones políticas podían recibir financiamiento público, es correcto, ¿verdad? Una vez que se vuelvan partidos, sí van a ajá. ¿Cuánto dinero les van a dar, Cédric Raziel? Es un cálculo que de hecho estamos haciendo todavía. Sí. Pero sí son, entiendo que es más de 160 millones en el caso de México Libre. Sí. Pero todavía. O sea, ¿son más de 100 millones de pesos que les van a dar de financiamiento público? Sí. Sí. Más de 100 millones, 160 millones de pesos de financiamiento público van a recibir. Es decir, el partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, pues al migrar de agrupación política a partido político, van a recibir recursos públicos, y también el partido Encuentro Social, que había perdido su registro. Sí, exacto. Ahora, Cédric Raziel, en la elección del próximo año, entonces, pues estos partidos políticos van a participar en el proceso y deben participar solitos, ¿verdad? O sea, no pueden coaligarse, no pueden hacer alianzas con otros partidos. Eso tengo entendido que no tengo muy claro si pueden participar inmediatamente en la elección federal siguiente. Sí. Porque el proceso electoral arranca el próximo. Sí, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Sí, pueden participar. Ya pueden participar. Lo que sí no sé es, como dices tú, si en alianzas. Yo creo que tienes toda razón. Tienen que ir solos, ¿no?
Exacto, tienen que acreditar, digamos, en la elección un mínimo de votación para confirmar si se mantienen con el registro o no. Claro. Pero también hubo una reforma hace la reforma electoral de 2012, me parece, 11, que sí permite una fórmula para que, aunque vayas en alianza, se pueda calcular qué porcentaje de los votos son tuyos. O sea, pueden postular un mismo candidato de otro partido político, pero te votan en tu logo, pues. Sí, exacto. Te votan en tu logo y te cuenta. Por eso el PES perdió el registro. O sea, postuló al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por sí solo no obtuvo el porcentaje de votación nacional mínimo y por eso perdió el registro del Partido Encuentro Social. Aunque fue una alianza, como señalas, sí. No alcanzó el mínimo. Pero es una cosa que tenemos que checar. Si pueden ir en alianza en esta primera elección o como mencionas tú, si tienen que ir necesariamente solos. Sí, muy bien. Pero de entrada, Juan Carlos, perdóname la interrupción. De entrada yo creo que ya pudiéramos ver seguramente a Calderón, al expresidente La Boleta, sí, y quizá lo tendríamos como diputado, ¿no? Federal para los últimos 3 años del gobierno. ¿Ah, sí? O sea, Felipe Calderón iría por México Libre como candidato a diputado federal. Pues es probable, es algo sí. que y puede ir por lista, ¿no? Y puede ir por lista, ¿no? O sea, es decir, o sea, si obtiene el porcentaje de votación mínimo, pudiera entonces México Libre tener diputados y tener a Calderón en el Congreso. Interesante. Sí, es probable. Y Margarita también pudiera ser, ¿no? Sí, también, aunque no hay nada que se los impida. Claro. Hecho, pero no sabemos todavía cómo van a conformar su lista de candidatos. Pero es probable, es probable que eso pase. Por cierto, hoy el INE puede que, hoy el INE se va a pronunciar así. Hay que ver qué hace el Tribunal Electoral. Sí. Porque es probable que eche atrás la decisión del INE y entonces también les den el registro a los partidos de redes sociales y de fuerzas sociales. O sea, es altamente probable que eso pase. Claro. Conforme ha actuado el tribunal en estos días. Entonces, ese financiamiento de millones que tú mencionabas también, pues lo van a tener esas nuevas organizaciones y así ocurre con el tribunal y también pues sus candidatos van a estar en la boleta y vamos a tener a legisladores de esas organizaciones. Muy bien. Cedric Raziel, periodista de Animal Político, muchas gracias por estar con nosotros. Te leemos ahí en Animal Político y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Me dio gusto saludarte. Igualmente. Reporte 100.